Bien, mira, yo no digo que votaría sí ahí por interés, pero es que lo que se ha venido contando en la campaña es el paralelismo que puede haber entre unas naciones tan satisfechas como las nórdicas, Noruega, Suecia, etcétera, que tienen petróleo, que tienen muy pocos habitantes, y este paralelismo lo ha establecido el sí en Escocia. Queremos vivir como esos países, y realmente ellos han demostrado que pueden vivir, tienen petróleo, tienen una población. ¿Por qué no repartir entre la población el petróleo? Ya está. Por tanto, casi no tienen que trabajar. Esto sí se ha dicho en la campaña. Y realmente es muy tentador. Es una nación que... Es que nosotros podemos vivir del petróleo. Y dice, hombre, pero el inconveniente de estar aislados, porque muchas veces se dice que esto es la secesión, o en el caso de Cataluña se dice, no, es el aislamiento. Si los catalanes votan sí en su momento, pueden, que jamás, pero si votaran, es el aislamiento lo que vota. ¿Qué vota Escocia? Vota el aislamiento. Y digo más, sería una buena vacuna para el mundo, si es capaz el mundo de comportarse como debe. Y Cameron a partir de aquí dice, me equivocó, pero voy a rectificar. Escocia va a vivir muy mal. Vamos a demostrar que el aislamiento de una parte de Europa va a pasarlo fatal. Una por una, y ya está así. Una por una, fíjate, ese es un mito, el mito de la felicidad, la Arcadia feliz a la que se va a llegar una vez se consiga esa independencia. Pero son muchos los mitos del nacionalismo que luego no son reales. Me gustaría que viéramos algún ejemplo que puede sorprenderos a muchos, empezando por las faldas escocesas, algo que parece que lleva siglos en Escocia, sí. Y vemos siempre, por ejemplo, sí, al marido de la reina de Inglaterra y al príncipe de Gales con su ropa escocesa y pensamos que es algo pues milenario. Pues un poquito menos. Ahora vamos a descubrir de cuándo. La falda escocesa, símbolo del país extendido por todo el mundo. La gaita no es menos, escuchar su sonido transporta la mente a los pueblos celtas, pero lo que no todo el mundo sabe es que en realidad tanto uno como otro son una invención del nacionalismo escocés, porque en realidad sus habitantes nunca vistieron faldas a cuadros y su instrumento tradicional era el arpa. La gaita se convirtió en insignia mucho más tarde, porque irlandeses eran sus habitantes. No sería hasta el siglo XIX cuando se formó una cultura con un marketing que les funcionaría, obra de algunos de sus autores más nacionalistas. Una historia recreada que se parece a otras teorías, como aquella que asegura que Cervantes era catalán y se llamaba Joan Miquel Servent, que Cristóbal Colón también pertenecía a aquellas tierras y que se llamaba Joan Colom, aunque más difícil sería hacer creer que el descubrimiento de América era mérito catalán. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Fruto del romanticismo del siglo XIX, empiezan a crearse mitos en varios lugares. Los hemos vivido en España, en Cataluña, lo hemos visto en los mitos del nacionalismo vasco, que da para enciclopedias enteras. Y, por ejemplo, esto de la falda escocesa y la gaita, que es una anécdota, pero ahí está, es un mito porque nació también en el siglo XIX. Es decir, hace bien poco para lo que es la historia. La película Corazón Valiente, que también es una deformación. Braveheart es una deformación histórica, no tiene nada que ver con lo que ha pasado. Corazón Valiente no era William Wallace, sino que era Richard de Bruce, que fue un rey que venció a Inglaterra en 1328 y al final lo consigue en una batalla muy famosa, pasó por España. Y es el que derrota a Eduardo II. Entonces, y la idea que quedó es que de estos escoceses aguerridos, gritando con la cara pintada de azul, luchando por la independencia, pero francamente era más una guerra de clanes que una guerra por la independencia. Finalmente Richard de Bruce, que sí es Corazón Valiente, ese es el que consigue la... Pero por venir hasta ahora, vamos a ver, para situarnos algo en esas comparaciones, y nos vamos ya directos a Cataluña, pero en esas comparaciones, fíjense ustedes, algo que a lo mejor mucha gente no sabe. En Escocia, cuando se hace ese acta de unión con Gran Bretaña y se constituye Gran Bretaña, se hace con Inglaterra y se crea esa Union Act, que es en 1707, pasa una cosa, que Escocia renuncia a tener su parlamento, se fusiona con Westminster y solamente se queda ese parlamento. Y solamente, fíjense ustedes, en 1997, es decir, hace bien poquito, comienza a andar, porque ¿saben ustedes quién era? Tony Blair dice, voy a conceder un referéndum para que se cree
un parlamento en Escocia y nace el parlamento escocés. Vuelve a nacer después de 3 siglos silente, no existía porque ellos no quisieron, porque quisieron fusionarse. Y desde 1997 hasta hoy ha crecido ese sentimiento independentista, quizá por culpa también de los británicos que han podido despreciar los sentimientos que podían tener en Escocia. Y perdona que concluyo. Y hace 2 años, 3, en 2011, eso lleva a Alex Salmond a obtener una mayoría histórica, mayoría absoluta en el Parlamento escocés, con esa disminución que tú decías antes, Jaime, que los conservadores se quedan con un solo Pero yo creo diputado. que a la hora de deformar la historia no hay un territorio que más haya deformado la historia que el nacionalismo catalán. Eso es un delirio. El vasco no se queda corto, ¿eh? Bueno, también. Objetivamente, yo no he visto ninguna trampa histórica en los alegatos de los independentistas. Concho, por una sencilla razón, es que objetivamente Inglaterra aplastó a sangre y fuego a Escocia. Por eso hay un sentimiento muy reactivo en la población escocesa, por aquello de que la cultura se va traspasando y todo eso. Pero eso ocurrió. Es decir, no se puede comparar el mito de la falda escocesa con las trampas y las mentiras y las deformaciones históricas del nacionalismo catalán, que ha llegado ya al delirio de decir que Cristóbal Catalán era catalán y que la conquista de América era una cuestión catalana. Si así fuera, señores, ahora mismo estaríamos hablando en catalán. Sí, Jaime, pero si Tony Blair no hubiera aprovechado que quería tener un gesto y quería quedar bien con los escoceses, si hubiera dicho no al Parlamento, por ejemplo, pues, como decía Isabel, la historia hubiese sido otra. Al final, en eso sí que se parece con Cataluña. Es que eso te demuestra que los nacionalismos al final son insaciables. Por más gestos que hagas, siempre van a querer más. Pero también es verdad que los errores del otro lado, los errores que han cometido, por ejemplo, en este caso, PP, son los que alimentan ese nacionalismo insaciable. Pero no ofrecer la autonomía. Yo creo que es el mayor error histórico que yo he visto nunca y lo estamos viviendo en presente. Ofrezca usted autonomía. Es que la Constitución española, eso que mencionaba Jaime, es muy sabia, o Alfonso, porque blinda la posibilidad. Es decir, tú tienes autonomía, una autonomía enorme, pero la soberanía no la tienes. Quiero decir, este es el punto. Es que tú puedes hacer las dos cosas. Puedes dar autonomía, estamos de acuerdo, puede haber descentralización, incluso política, cultural, pero lo que está claro y no se puede cuestionar nunca es la soberanía. No, pero yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con han eso, hecho como cesión de soberanía. Vamos a ver, la Constitución no prohíbe que un determinado territorio pueda someter a consulta si quieren ser o no ser independientes. Además, lo hemos sabido en el argumentario del Tribunal Constitucional, que fue hace 5 o 6 meses. Lo que dice el Tribunal Constitucional es, oiga, no cabe la consulta soberanista porque el Parlamento Nacional, el que está en Madrid, en el Congreso de los Diputados, dijo no. Pero imaginemos que nos volviéramos todos locos y que el Parlamento catalán pide permiso al Parlamento Nacional para hacer una consulta separatista. E imaginemos que se vuelven todos los padres de la patria locos y dicen sí, se hubiera celebrado. Es decir, la Constitución no impide que un territorio pueda declarar, someter a consulta. No, pero Jaime, esa decisión no corresponde a un Parlamento regional. Esa decisión corresponde autorizarla al Parlamento que representa al conjunto de los ciudadanos. Y aún así... No, pero vamos a ver, una vez se produjera eso, hay que cambiar la Constitución, Jaime, porque el primer artículo, hombre, como España es una nación... Hay que reformar la Constitución. No, hombre, claro, pero es que es el primer artículo, sin irse más lejos, que habla de España... La unidad indisoluble. Es indisoluble. Es que entonces no es incompatible la votación con la consecución del fin de la votación, que se cambie. Que no están... en eso los juristas no se ponen totalmente de acuerdo. Yo insisto, me remito a la última decisión del Tribunal Constitucional que a mí me dejó muy sorprendido. Oye, en este país hay cosas que, por ejemplo, mucha gente no sabe. Por ejemplo, Navarra tiene capacidad de tomar la decisión de unirse con el País Vasco. Claro, está claro. Bueno, y eso está en una enmienda. Pero Jaime, lo que decía esa sentencia del Tribunal Constitucional es cámbiese la Constitución. Claro, cámbiese la Constitución. Existen métodos constitucionales. Para empezar hay que disolver las Cortes, convocar elecciones generales con esa pregunta y hacer los cambios y referéndum, pero quiero decir, claro que se puede cambiar y dice, oiga, ustedes no atenten contra los artículos reforzados en la Constitución española. El artículo 1 dice España se constituye en un Estado social y democrático. Pero si en eso no vamos a discutir, quiero decir que tampoco hay tanto diferencia entre el proceso de lo que ocurre aquí con lo que ocurrió en Gran Bretaña. En Gran Bretaña, la decisión última sobre si podían celebrar la consulta
la tomó el Parlamento británico. Y ahí es donde Cameron comete un error mayúsculo, porque el voto conservador es mayoritariamente a favor de la consulta. Hubo unas cuantas excepciones. Sí. Y ahí es donde la fastidia, ahí es donde cava su propia tumba. Bien, pero Jaime, mira, hay algo en lo que se igualan los nacionalismos. Jaime, hay algo en lo que se igualan los nacionalismos, en eso sí me da igual que sea el escocés, el catalán o el vasco, que es a través de la siembra de mentiras generar confusión. Pero en el caso escocés estábamos viendo en este vídeo los mitos del nacionalismo escocés. Todos los nacionalismos necesitan de sus mitos. ¿Por qué? Porque yo aquí puedo contar un cuento, una fábula, pero cuando digo que estoy contando un cuento, una fábula, ya todo el mundo sabe que lo que voy a contar es mentira. ¿Pero en qué se diferencia lo que hacen los nacionalistas? En que ellos construyen mitos. ¿Y un mito en qué se diferencia de un cuento? En que lo que hay en el fondo es mentira. Muy bien explicado. Pero el que lo narra pretende presentarlo como una verdad. Entonces, ¿cuál es el error que comete en ocasiones el oyente, el que está escuchando ese mito? Pues que termina creyéndoselo, como los propios nacionalistas. Claro. Y entonces dice, pues habrá que ceder un poco. Pues a lo mejor en esto tienen razón. Pues a lo mejor esta apelación a los sentimientos que están haciendo es más importante que el imperio de la ley. Y yo lo que estoy diciendo sencillamente es que en este mar revuelto que pretenden generar deliberadamente los soberanistas, sencillamente hay que mantener la cabeza fría y establecer que todos los ciudadanos somos iguales, en derechos y en obligaciones.